Ah, bien, vamos a ponernos de pie. ¿Cómo lo hacemos? Como honra a la Escritura. Volvemos hoy al estudio del libro de Hechos que hemos estado estudiando. Esta mañana vamos a leer el capítulo 9, versículos 32 hasta capítulo 10, versículo 8. Bien, dice así. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pero era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que había hablado con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo que nos has concedido de reunirnos como tu iglesia en este lugar, este edificio. No solamente nosotros que hablamos español, pero la iglesia en general tiene este privilegio de reunirse para alabar tu nombre y expresar adoración a ti a través de las alabanzas que hemos levantado a ti, a través de los diezmos y ofrendas, como un acto de agradecimiento por todo lo que tú haces y has hecho en nuestras vidas, y como tú constantemente provees para nosotros. Además, también damos gracias que ahora tenemos la oportunidad de no solamente leer el libro, tu palabra, pero también aprender de él. Rogamos que esta mañana nos ayudes como tus hijos a entender la obra tuya y cómo tú la llevas a cabo cuando nosotros estamos disponibles para ser usados por ti. Rogamos que tú puedas bendecirla, puedas ayudarnos a entenderla y aplicarla a nuestras vidas para vivir para ti como tú nos has mandado. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. En nuestro estudio anterior miramos un poquito de Saulo, o que ahora conocemos como Pablo, y miramos que comienzo del libro de Hechos, miramos cómo la iglesia es fundada y cómo Pablo conoce al Señor. Y bueno, hemos mirado un poquito de Pablo. Ahora estamos mirando cómo es que Pedro está ayudando a formar la iglesia. Y es más, de aquí en adelante no miraremos más a Pedro en el libro de Hechos, lo cual es muy interesante. Miraremos más a Pablo más que todo. Pero algo muy importante sobre Pedro es, si ustedes recuerdan, en conversación con el Señor le dijo a Pedro algo muy importante en Mateo 16, 19. Le dijo: tú eres Pedro. Le dijo: sobre esta roca fundaré mi iglesia. Eso no quería decir que Pedro sería el fundamento de la iglesia, sino que Pedro sería el instrumento que Dios usaría para ayudar a fundar la iglesia. Además,
les dijo que ellos tendrían las llaves del reino, entre comillas. Esa idea de llaves no quiere decir que, como muy contemporáneo hoy día, se piensa de que Pedro está al entrar al cielo con sus llaves a ver quién deja entrar. Eso es cómico. Eso no es la verdad. Pero la verdad, el uso de las llaves es que es entrada. Quiere decir que Pedro sería usado como la persona que abriría las puertas a lo que es la iglesia. Y en este caso me he mirado un grupo de personas que han conocido al Señor. Quiero que piense conmigo cómo funciona esto. En Hechos 2 encontramos que la iglesia es fundada y mayormente son judíos los que han creído, aunque han venido de muchos lugares porque eran personas que vivían expatriotas, ¿cómo llamo? Pero vivían en otros países, pero eran judíos, venían a Jerusalén. Muchos de ellos conocieron al Señor, pero eran judíos. Después de esto miramos en Hechos 8 que un grupo de personas llegó a conocer al Señor. Estos son llamados samaritanos. Ellos no eran judíos, eran mitad judíos, mitad no eran. Entonces ahí mismo también entra la conversión de personas que no eran judíos. Y Pedro también es usado para afirmar a ellos como parte de la iglesia. Recuerden, la iglesia comienza con judíos. Ahora teníamos los samaritanos que no eran parte de la iglesia, que conocieron al Señor y ahora son parte de ella. En este pasaje vamos a mirar a 3 personas específicas, pero una de ellas que miraremos la semana que viene, mucho más, es la persona de Cornelio. Cornelio no es una persona que es judío tampoco, es un gentil, es el primer gentil que va a conocer al Señor y va a ser parte de la iglesia, lo cual Pedro va a ser también usado por el Señor para la conversión de él. Esto quiere decir que Pedro ayudó a fundar la iglesia, que fuera una iglesia, no una iglesia enfocada en una cultura o en un grupo étnico, es decir, los judíos, sino una iglesia que alcanzaría a personas de diferentes grupos étnicos. Y una vez Pedro afirmó eso y fundó eso, la iglesia siguió adelante, como lo miraremos con la vida de Pablo. Así es que esa es la función de Pedro. Y de aquí en adelante Pedro no va a ser la figura principal después de este evento, porque miraremos que ya la iglesia está marchando como Dios quiere. En este caso miraremos a 3 personas, a Eneas, Dorca y Cornelio, cómo Pedro es usado por el Señor para ayudar a estas personas. Primero, vean el versículos 32-35, que encontramos que Pedro iba a Lida. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿ves? Pedro está haciendo la función que Dios le había dado a él de pastorear, de dirigir, de predicar, y va a todos los lugares donde el evangelio había llegado, y vino a los santos, es decir, a los creyentes que estaban en Lida. Y es ahí donde ya se habían fundado, si podemos llamarles iglesias, donde Felipe había predicado. Pedro vuelve ahí para ayudar, para predicar, para mirar lo que está pasando ahí. Y estando ahí, versículo 33, mire lo que sucede. Encuentra a una persona, a uno de ellos, no dice que es creyente, Eneas, y tenía 8 años en cama, dice, pues era paralítico. Aquí hay un hombre que probablemente no era creyente, ha estado postrado en su cama por 8 años debido a una parálisis. Recalco eso porque para nosotros no es muy concebible, ¿verdad? Los que estamos bien de salud, no tenemos ni idea lo que es estar paralítico por 8 años. Y mire lo que sucede, versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Primero, aquí miramos que Eneas no pidió sanidad, ¿cierto? Él no pidió sanidad. Pedro vino a él. Pedro es el que Dios está usando, dirigido por el Espíritu Santo, para llevar a cabo la obra de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Pedro llevando la obra de Dios. Y aquí está una persona que Pedro, a través del Espíritu Santo, es guiada. Y Pedro va y le sana. Pero vea cómo le sana. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Jesucristo te sana. No es poder de Pedro. Pedro no tiene poder para sanar. Es Jesucristo. Y en ese momento levántate y levántate y haz tu cama. ¿Le recuerda eso algo? ¿Esas palabras? ¿No lo recuerda? Los que han leído la Biblia. En Marcos 2:11 el Señor sana a alguien así. ¿Sabe qué le dice? A un paralítico. ¿Qué le dice? Levántate, haz tu cama y anda. Muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué es interesante? Porque Pedro es discípulo del Señor. Está siguiendo las pisadas del Maestro. Y una vez más miramos aquí que el reconocimiento es que Jesucristo es el que sana. Y en ese momento
enseguida dice, se levantó. Y vean el versículo 35 lo que sucede como resultado. La gente que escuchó esto, dice que habitaban en Lida y en Sarón, se convirtieron al Señor. El testimonio de esta sanación se extiende a mucho más allá de lo que Pedro estaba haciendo, que la gente escuchó esto. ¿Y qué sucede? Creyeron en el Señor al escuchar lo que había pasado. Se convirtieron, esa es la idea. La idea de convertir aquí no es superficial, es realmente estas personas creyeron en el Evangelio por este milagro que habían observado. Ahora, el milagro en sí no es el que ellos creyeron, ¿cierto? Creyeron en el poder del Señor Jesús para sanar y salvar, y sobre todo porque sabemos que esto dio oportunidad a los apóstoles, incluyendo aquí a Pedro, a compartir el Evangelio. El Evangelio es el que trae la salvación, no es la sanidad. Al escuchar esto, sin duda, preguntaron más sobre el Evangelio y pudieron compartir, y hubo un número significante de personas que conocieron al Señor. Y así es como funcionó al comienzo de la fundación de la iglesia. Quiero que entienda esto, que esto que miramos en la Biblia generalmente con curaciones es muy fundamental para la iglesia en este momento, pero no se establece como un patrón para el futuro. ¿Okay? Es muy diferente a lo que quizás hoy día escucha. Usted quizás hasta conoce o escucha sobre sanidades, entre comillas, iglesias que creen en sanidades y traen a personas hacen todo un show para eso. Aquí no hay show, aquí no hay nada. Aquí Pedro está enfocado en pastorear a la iglesia. Surge una necesidad, va, ora por este paralítico. El Señor sana a este paralítico a través del testimonio de estas personas que escuchan esto. Muchos llegan a conocer al Señor. Es así como funciona el Evangelio. Y es el Evangelio, el poder de Dios, no es la sanidad. Así es que quiero que lo entienda, porque es un patrón que no se vuelve a repetir en la Escritura, pero es fundamental para la iglesia. Ahora miremos que no solamente sucede esto, surge algo todavía mucho más extraordinario en los versículos 36 al 43. Y encontramos que Pedro ahora viaja a Jope, a unas 11 millas noroeste de Lida. Ahora, todo es parte del plan de Dios. Quiero decirle que soberanamente Dios está guiando a Pedro. Por eso el tema de esta mañana es haciendo la obra de Dios. Dios está guiando a Pedro. Pedro no es el que está decidiendo hacer sus propias cosas. Está siendo dirigido por Dios a llevar a cabo la obra de Dios. Primero con este hombre Eneas, pero ahora sigue Pedro y llega a Jope, a unas 11 millas al noroeste de Lida, que ahora es Jaffa, al sur de Tel Aviv. Y si no recuerdo, este verano pasado que estuvimos en Israel, estuvimos en esa costa de ahí, de Jope. Pero mire lo que dice el versículo 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. ¿Sí ve lo que dice? Muy diferente a la primera persona. Eneas no era creyente, aquí sí era. Y interesantemente da el nombre de ella en arameo y en griego, en Tabita y luego Dorcas en griego. No hay duda en cuanto a su relación con Cristo. Mira lo que dice, discípula llamada Tabita, seguidora del Señor. Era una discípula. Obviamente el Evangelio es para todos. Y mira, aquí hay una mujer que es discípulo de Cristo, una figura clave en la iglesia en Jope, que estaba envuelta en la iglesia. Vea lo que dice acerca de ella, versículo 36. Esta abundaba, ¿qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. Usted dice, wow, es buenas obras. ¿Sabe que, y sin duda se cree que esta mujer era de buenos medios, y era importante o prominente, reconocida en esa comunidad, pero lo que le distingue a ella no era eso. Lo que le distingue que era una discípula de Cristo, y su vida se caracterizaba por las buenas obras y la compasión por los pobres. Probablemente que vestía a los pobres, a las viudas y a los necesitados, haciendo túnicas y ropa. Y usted dice, bueno, eso es importante, ¿cierto? Todo el mundo tiene que hacer obra. Pero ese es el modelo de Cristo. El modelo de Cristo que miramos en el Nuevo Testamento es que Él iba y servía a la gente en maneras tangibles, al igual que compartir el Evangelio. Era igual para Él no solamente compartir la verdad de Dios, pero también hacer buenas obras. Y todo creyente que es llamado a seguir al Señor va a mostrar con sus buenas obras su vida como creyente. Es más, hay todo un libro que se ha escrito en la Biblia que habla de la relación de la fe
y las obras. ¿Sabe qué libro es? Mi hija lo ha estudiado en estos últimos días, el libro de Santiago. Si usted lee el libro de Santiago, es muy práctico. Y lo que dice Santiago es que la fe, si una persona dice, yo tengo fe, pero no demuestra con su vida, con sus obras, estamos hablando no que se levanta en un servicio y dice, gloria a Dios, lo cual no es malo, o está en la iglesia. Pero una persona que es creyente va a demostrar con buenas obras tangibles. Quiere decir que donde vive, donde trabaja, donde se asocia, la gente sabe que esa persona está haciendo buenas obras, buenas cosas para otras personas. ¿Sí le parece eso claro? Porque muchas veces pensamos como creyentes que las buenas obras es para la gente que tiene el don de servir, ¿cierto? O las personas que lo saben hacer bien o que tienen posesiones más que otros. No, la idea de hacer buenas obras es para todo el creyente. Es más, eso es lo que distinguía a la iglesia al comienzo. La gente observaba a los cristianos y lo que miraba era cómo ellos actuaban con la demás gente. Estaban atentos a las necesidades no solamente de la iglesia, pero de la gente alrededor. ¿Tiene ese sentido para usted? Quiere decir voy a poner un ejemplo, si una persona trabajaba en el mercado, como mi mamá ella trabajó mucho en el mercado, vendía carne, ¿verdad? Pero si esa persona la conoce, es creyente, esa persona la van a conocer no por ser buena vendedora, sino ¿sabe por qué? Por ser una persona quizás honesta y generosa, ayudando. Quizás hay gente que no tenía para comer. Y sin duda mi mamá lo haría, era de ese tipo de persona, que ella daba a las personas sin esperar nada. Y si había necesidad, estaba atenta a suplir esa necesidad. ¿Me explico eso? Ahora, eso lo hace el no creyente, pero el creyente debe hacerlo, guiado todo y enfocado ¿para quién? Para Cristo, para comunicar el Evangelio. Y eso es lo que esta mujer estaba haciendo. Esta mujer había conocido al Señor y está ejemplificando lo que es vivir la vida cristiana ante el mundo y ante especialmente la comunidad que ella vivía. Y esta mujer había servido, estaba sirviendo en buenas obras. Mira, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Quiere decir que la influencia de ella era muy reconocida por sus características de buenas obras y generosidad. Un pastor escribió esto acerca de la iglesia. Dice, la iglesia no expresa su comunión cuando se reúne en asamblea y la afirma. La iglesia expresa su comunión cuando en todos los tipos y tipos de su ministerio múltiple coopera y ministra en ayuda y amor. Eso es lo que debemos de ser como iglesia. No es cuando estamos reunidos aquí, cuando estamos fuera, que vamos a mostrar a la gente lo que es la iglesia. ¿Qué sucede con esta mujer? Versículo 37. Como sucede con todo el mundo, ¿cierto? Y sucederá. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. No nos dice qué causó su enfermedad, pero sin duda estaba sirviendo hasta el último momento. Su cuerpo ya estaba preparado, cuando lo lavaban, estaban preparando para el entierro. Ahora sabemos que cuando un creyente muere, eso no es el fin, ya nosotros lo sabemos. Va a estar en presencia del Señor. Su cuerpo estaba ahí, pero sin duda ella estaba con el Señor. Y para el Señor, obviamente, su santo es amado, aun cuando muere. Sabemos que ese no es el fin de todo, pero miramos que esta mujer muere. Versículo 38 nos dice que Pedro fue llamado. No nos dice realmente fue llamado, ven a resucitarla. No nos dice eso. Dice que estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. La urgencia aquí implica que quizás Pedro puede hacer algo para consolar a las demás personas en vista de la muerte de esta mujer. Muestra cuán valiosa era esta mujer para la comunidad de creyentes. Bueno, y estamos hablando de mujeres. Es importante enfatizar el rol de las mujeres en la iglesia, ¿cierto? Esta mujer que era discípula del Señor era muy valiosa. Las mujeres son muy valiosas en la iglesia, lo sabemos eso, pero es importante reconocerlo cuando lo vemos en la Escritura. Ahora Pedro es convocado. Ve el versículo 39. Pedro llega, fue con ellos, llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con él.
Usted nota algo también aquí de aunque eran creyentes estas personas, muestra también una sensibilidad también a la muerte. ¿Sí ve eso? Que a veces como creyentes parece que somos, nos queremos a veces ser superhombres, ¿verdad? Y mujeres. Es como, no nos afecta la muerte. No, mire, estaban tristes. Había fallecido una hermana muy querida que era parte de la iglesia, parte de la comunidad. La gente le conocía. Había fallecido. Y las personas están mostrándole, están llorando por ella, están mostrándole. Es muy interesante que estas semanas pasadas que hemos tenido por lo menos 2 personas que han fallecido en la iglesia anterior, una de ellas muy conocida por nosotros y falleció, y otra persona que no era creyente pero al final conoció al Señor antes de que muriera en estos días pasados. Y nos afecta, son personas que hemos conocido, que hace 6 meses los vimos y los saludamos y ya no están con nosotros, pero lo que podemos saber es que están con el Señor, pero eso no quiere decir que no nos afecta a nosotros o que no lo sentimos. Vamos a sentir por ellos y obviamente nos afecta a nosotros también la partida de estos hermanos que murieron en esta semana pasada. Entonces están las mujeres aquí llorando. Mire lo que hace Pedro, versículo 40. ¿Qué hace? Y si usted compara lo que va a hacer Pedro con Marcos 5, 36 a 42, es muy similar. Cómo Pedro hace lo que hace aquí es muy similar a lo que el Señor hizo antes. Y creo que usted, si ha leído el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, lo va a encontrar. Entonces, sacando a todos, Pedro, ¿qué hizo? Se puso de rodillas y oró. ¿Se acuerda del Señor cuando entró a sanar a una niña? ¿Qué hizo? También oró, ¿cierto? Pedro pudiera haber dicho, levántate, también. Pero no fue así. ¿Por qué? Miramos aquí que Pedro es un discípulo de Cristo. Su dependencia está en el Señor, no está en él mismo. Y ora al Señor, pone de rodillas, dice, y ora. Y volviéndose, no sé para usted, cuando yo estaba leyendo eso, ay, híjole, estar ahí solo con un cuerpo muerto, como que no, eso no, ¿cierto? La mayoría de nosotros que no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero mire, está ahí Pedro, su cuerpo está orando, saca a todo el mundo, recuerda al Señor, saca a todas las personas, solamente quedan algunos discípulos, incluyendo a Pedro, y cuando sana a esa niña, ¿qué le dice? Talita, ¿qué? Kumi. ¿Sabe que son las mismas palabras? Esa mujer así se llama, Tabita, esa es la misma palabra, levántate, son las mismas palabras que usa el Señor, las mismas palabras que dice. Le dice, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y él, dándole la mano, la levantó. Impresionante, ¿verdad? A veces nosotros decimos, ay, yo quisiera tener esa capacidad, cuando miramos a alguien ser querido. Bueno, Dios tiene su propósito en este caso. Una vez más, no es algo que Dios ha establecido como un patrón de la iglesia continuar. Esto fue un momento significante en el cual la iglesia está siendo fundada, la gente está conociendo el Evangelio, pero la gente tiene que entender de dónde viene este Evangelio. Ese Evangelio también se demuestra con buenas obras, pero se demuestra también con el poder del Señor, sanando y levantando a personas de entre los muertos. Y son excepciones, pero son parte de la fundación de la iglesia. Y en ese momento esta mujer, mire lo que sucede, dice, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos, a las viudas la presentó. Y usted puede imaginarse eso. Increíble, ¿verdad? Viene saliendo Pedro, aquí está Tabita. No me puedo imaginar la emoción de mirarla a ella, y no sé si ella estaba emocionada, diciendo, yo estaba con el Señor, ¿ustedes por qué me llamaron otra? ¿Por qué me trajeron otra vez? No sé, ¿verdad? Pero creo que ella estaba contenta de estar con ellos. Pero ve que Pedro aquí no hace nada, no hay un drama, no hay una gran show, es algo, como el Señor lo hizo, la sanidad es personal, en ese momento está con ella y se la presenta a ellos, lo mismo que el Señor hizo. En el primer milagro de Pedro, ustedes se acuerdan, la curación del cojo en el templo, simplemente le dijo a él, levántate. En este caso él ora, lo cual otra vez miramos que está pidiendo al Señor la guía y pidiendo que Él restaure a esta mujer para su gloria. Como vamos a ver, miren el versículo 42 lo que sucede. Sin duda, ese es un gran evento sobrenatural, pero dice en el versículo 42, aquí es donde miramos el fruto del Evangelio. Esto fue notorio en toda Jope,
¿Y qué sucede? Como sucedió con Eneas, ahora sucede ¿con quién? Con esta mujer. Y dice, muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Este evento que Dios planificó para Pedro fue el plan de Dios para mostrar el poder de Él y traer a otros a conocerle a Él. Y note que es para la gloria del Señor, conocieron al Señor. Esto no fue para que Pedro se sintiera más. Y muchas veces lo que vemos hoy día no es eso. O miramos no solamente con los shows que se hacen en cuanto a sanidades y en cuanto a levantar personas de los muertos, que muchas veces no son verdad, pero lo hace todo para atraer la atención a la persona o aún a la iglesia, y las personas están ahí, sí, qué maravilloso. Esto no es el caso, mire, el propósito de esto es que las personas conozcan al Señor y lleguen a conocer la verdad de Él, pero no es para que Pedro fuera exaltado, y eso es lo que debemos de entender, que Pedro está haciendo la obra de Dios, y Dios lo usa a él, pero es para la gloria del Señor. El mensaje que se predica es muy claro. Cristo ha venido, el Mesías, el Salvador. Él murió para darnos vida eterna. Y Él está demostrando el poder de ese Señor que ha resucitado de entre los muertos, para que otros puedan mirar que el Evangelio es verdad y puedan creer y llegar a conocerle. Y Pedro decide quedarse ahí muchos días en Jope, y sin duda él está pastoreando a estas personas que han conocido al Señor. Y se queda con una persona que dice la Escritura es un curtidor. Ahora, si usted es centroamericano y piensa que curtido es eso, ¿sabes? Curtidor hacía curtido. No es curtido de ese curtido, pero es similar. Lo que hacían era la de las telas de animales, las curtían, ¿cierto? Para poder venderlas. Quiero decirle que ese trabajo, si una persona judía lo hacía, que no creo que lo hacían, era como negar la fe, porque estaban tocando animales muertos y era prohibido en la ley. Pero mire qué interesante, Pedro, que es tan fiel al judaísmo también, ha sido fiel a mantenerse como judío, ¿qué hace? Se queda muchos días, dice, en la casa de un curtidor que era considerado impuro. Dios está preparando a Pedro para lo que sigue en este capítulo y en el siguiente. Dios va a mostrarle a Pedro que hay personas que no son judías, que eran considerados impuros, y Dios también ha extendido su gracia a esas personas para salvarle. Así que esto es preparación para lo que el Señor va a enseñar a Pedro. Vemos, y también obviamente la hospitalidad de Simón. En el Nuevo Testamento este tipo de hospitalidad era muy común. Es muy similar a lo que ha existido en nuestra cultura hispana, que ha desaparecido o está desapareciendo muy rápido. La idea de las personas venir a la casa, quedarse en la casa y quedarse a dormir en las casas o proveer para los que tenían necesidad. Esto era muy común en el tiempo de la iglesia. Las personas tenían este tipo de hospitalidad. Pero miren el versículo, vamos al capítulo 10 y comenzando al versículo 1. No solamente Pedro sana a esta mujer o levanta entre los muertos a esta mujer, a Dorcas, sino también Dios le está preparando. Ahora está en esta casa de Simón el curtidor, pero Dios va a usar a Pedro para abrir la puerta al Evangelio a aquellos que no son judíos. ¿Qué sucede? Vean el versículo 1. Había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Quién era este hombre? Era un militar, era parte de la cohorte italiana que tenía aproximadamente 600 cohortes y bajo ellos habían 6 centuriones, y Cornelio estaba a cargo de una de ese grupo, de esa cohorte de 100 personas. Es que él era el líder de estas 100 personas. Ahora es un militar romano, ganaba sin duda significantemente bien. Pero si usted tiene algún concepto de cómo eran los romanos en ese entonces, romanos eran las personas bastante odiadas por los judíos en ese entonces. Ellos estaban gobernando, era el imperio que gobernaba. Los romanos, un soldado romano, tener contacto con ellos no era común, y especialmente de un judío. Había un desprecio bastante profundo, un deseo, una emoción negativa en cuanto a ello. No sé si podemos compararlo con algo nosotros, pero si usted tiene idea de gobierno, muchas veces, uno tiene el deseo, gobierno, yo no quiero saber nada del gobierno,
Soy incapaz, o lo que usted piense de eso. Pero esa es la idea. Aquí está un hombre que es parte del gobierno romano, un soldado romano, que tenía un buen rango, dirigía a 100 hombres. Estos hombres estaban enseñados a mostrar honor. Ellos mostraban honor, obviamente, al imperio romano, lealtad, tenían disciplina y respetaban todas esas cosas: honor, lealtad, disciplina y la confianza. Pero mira lo que dice, algo muy interesante que no sucede común. Versículo 2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué sucedió? Este hombre se había convertido al judaísmo, era un prosélito. Él dice, y toda su familia eran piadosos y temerosos de Dios con toda su casa. Reconocía al Dios verdadero. Otra vez, algo no muy común, pero que había sucedido en este entonces. Este soldado romano había llegado a creer en el Dios de Israel y mostraba con su vida la piedad y el temor a Dios. Y mire versículo 2, no solamente eso, hacía, sí, decía que muchas limosnas al pueblo. Quiere decir que este hombre también hacía buenas obras, y en particular al pueblo judío que vivía ahí. Era generoso este hombre. Este es el tipo de hombre que él era. Tenía una buena reputación ante el pueblo como este hombre piadoso que se había convertido al judaísmo. Sin embargo, este hombre no conocía al Señor. No sabía del Señor Jesucristo. Versículo 5 dice, y oraba a Dios siempre. Oraba sin duda los 3 periodos establecidos por el judaísmo. Lo hacían 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y sabe, esto es muy interesante y curioso porque vamos a mirar qué es lo que le dice al Señor más adelante, o el ángel. Pero este hombre oraba constantemente, era parte de la religión judía y lo hacía. Y en el versículo 3, mire lo que dice. Este vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Alrededor de las 3 de la tarde, Cornelio recibe esta visita de este ángel. ¿Qué le dice el ángel? Dios ha aceptado tus oraciones como una ofrenda conmemorativa. ¿Usted recuerda los judíos hacían ofrendas? Tomaban animales, sacrificaban una ofrenda a Dios. Ese era el tipo de adoración que existía en el Antiguo Testamento. Este hombre también oraba todos los días y estas oraciones de él delante de Dios eran como una ofrenda. Pero no conocía al Señor, no era salvo. Usted dice, wow, ¿quiere decir que Dios escucha a los no creyentes cuando oran? Bueno, Dios puede escuchar a quien quiere escuchar, ¿cierto? Le comentaba de esta persona que falleció esta semana. Ella no era creyente y había venido a la iglesia, y cuando venimos nos despedimos de ella también, y escuché que antes de que ella falleciera conoció al Señor, y tuve la oportunidad de hablar con ellos, orar por ellos también, y ella no sé si estaba muy consciente, pero Dios sin duda en ese momento escucha la oración, ¿cierto? De alguien que está clamando salvación. Y aquí está Dios ha escuchado las peticiones de este hombre, y no es creyente, pero Dios lo va a llamar a salvación. Y lo hace de una manera muy especial, no común, ¿verdad? Se le aparece un ángel y obviamente este hombre, siendo un hombre valiente, también ve y dice, wow, eso es increíble, es asombroso. Y Dios le dice, he escuchado, a través de este ángel, que ha escuchado o ha recibido estas oraciones como un acto conmemorativo a Dios. Y esto quiere decir que Dios no está diciendo que esta persona es salva por lo que es las oraciones. Dios va a mostrarle de dónde viene la salvación. Lo interesante es que no le dicen nada más que las instrucciones. Vean el versículo 5. Dice, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí está la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios permitió que Pedro se quedara ahí? Dios tenía algo. ¿Por qué fue a Jope? Bueno, sanó levantó de los muertos a Dorcas, pero Dios tenía un plan más. Pedro está haciendo la obra de Dios y está siendo guiado por él.
Es importante que entendamos, Dios quiere usarnos a nosotros también. Dios quiere llevar a cabo la obra de Dios y lo va a hacer, pero nosotros tenemos que estar disponibles. Y Dios va a hacer la obra, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios. Dice que, por sobrenombre Pedro, versículo 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sí ve? No le dicen nada más, no le revela nada. Dios sabe que este hombre necesita conocerle. Dios soberanamente está llamando a este hombre y va a darle salvación a él y su casa. Pero le dice, tienes que dar este paso y tienes que ir a buscar a Pedro. Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sí ve eso? El rol de presentar el evangelio, ¿a quién le toca? A nosotros, ¿verdad? Pedro le comparte el evangelio, vamos a ver la semana que viene. El ángel no le dijo eso. Es Pedro que le comparte el evangelio. Y eso es importante porque el llamado a llevar el evangelio no es para un ángel, no es para nadie más que a nosotros. No, Dios nos va a usar a nosotros para compartir el evangelio a otras personas. Y le dice, ve que Él te va a decir lo que sea necesario. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Muy interesante, vea lo que dice. ¿Qué está haciendo el centurión? Está mandando a alguien, ¿verdad? No va él. Dice, bueno, ¿por qué no fue él? Bueno, está mandando. ¿Se acuerda cuando encontramos otro centurión en los evangelios? ¿Se acuerda del centurión? Que pidió una petición de sanidad para alguien muy querido. ¿Se acuerda? El Señor se lo encuentra y le dice, ¿qué quieres que haga? Quiero que sanes. No sé si ni recuerdo quién era familiar, no recuerdo. ¿Su hija? No lo recuerdo. Siervo, ¿verdad? Imagínese, un centurión preocupándose por un siervo. No es común. Y va y le pide, ¿qué dice el Señor? Le dice, vamos, yo voy a sanar. El Señor sabía, obviamente el Señor sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Vamos. No, un momento, no tienes que ir. Yo soy el centurión romano, tú nomás da la orden. Da la orden, ¿usted entiende eso? Creer que el Señor tiene orden, poder para sanar a alguien solamente diciendo las palabras, da la orden y es todo. Y el Señor se maravilla de eso, ¿cierto? Dice, ni toda Israel he encontrado este tipo de fe. Ve a estos hombres que son soldados regidos por el honor, por el carácter, por la superioridad, por todo. Es un hombre que dice, yo sé quién tú eres, te reconozco que tienes poder. Y recibe esa petición. Aquí está otro soldado que entiende también quién tiene poder, ¿cierto? No va directo, yo quiero ir directamente porque manda a alguien, delega a alguien, pero va sabiendo que Dios está guiando este proceso y está creyendo lo que Dios va a hacer. Y manda a estas personas, dice a cuáles les envió a Jope después de haberles contado todo. Obviamente les explica lo que ha sucedido y les está diciendo lo que el ángel le ha pedido que haga y lo van a llevar a cabo. La semana que viene hablaremos qué sucede, porque ahora Dios ha preparado a Cornelio, pero Dios va a preparar a Pedro para llevar a cabo la misión y miraremos lo que sucede en este caso. Pero si podemos mirar esta mañana es que Dios usa a Pedro para llevar a cabo la obra de Dios, no solamente en sanidad, pero mayormente en llevar el evangelio a aquellas personas que no le conocían. Y Dios usa a Pedro, soberanamente lo dirige para llevar a cabo la obra que Él ha planificado para Él. Igual para nosotros hoy día, podemos aplicar algo en nuestra vida, es que Dios va a usarnos. ¿Sí? Tenemos que estar con esa expectativa de que Dios quiere usarnos. Usted dice, ¿Dios puede usarme a mí? Sí, Dios puede usarle. Algunos de ustedes piensan que quizás Dios no les va a usar, ¿verdad? Piensan, pero es que yo no tengo mucho conocimiento, capacidad. No necesita tanto conocimiento y capacidad. Necesita conocer al Señor, conocer su verdad y compartir, ser obediente a la verdad de Él. Es todo. Dios puede hacer la obra en usted y llevar a cabo la obra de Dios siendo persona que quizás dice, yo no tengo mucho conocimiento. No importa, como le digo. La verdad es que Dios quiere usarnos a nosotros y va a llevarnos a compartir el evangelio con aquellos que no le conocen cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, seguimos sus pasos y compartimos el evangelio con otros. Dios no va a hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos,
¿cierto? Como miramos aquí, Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él le place, como en este caso hizo no solamente estos milagros, pero más que todo, Él le salvar a muchas personas que no le conocían. Y pidamos a Dios que Dios pueda en esta semana darnos esas oportunidades de compartir el Evangelio con aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Puede ser un amigo, una amiga, un vecino. Y también vivamos esa vida podemos aprender algo de Tabita, es buenas obras. Que la gente nos conozca como personas que servimos a ellos porque amamos a Cristo. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos das. Gracias por tu verdad que encontramos hoy día. Gracias que tú usaste a Pedro como instrumento tuyo para llevar el Evangelio a aquellos lugares que no te conocían. Gracias que podemos aprender cómo Dios nos usa a nosotros. No tenemos que ser como Pedro. Sabemos que tú usarás a cualquiera de nosotros que se pone en las manos tuyas para seguirte y para servirte. Pedimos que esta semana podamos buscar esas oportunidades para compartir con otros el Evangelio. Y sobre todo, ayúdanos a mostrar con nuestra vida el amor que te tenemos y el amor que tenemos para otros como resultado de ese amor. Gracias, Señor, te damos. Pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Esta mañana también tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Cena. Entonces, que van a recibir una copita de los hermanos aquí. Tómela. Si usted es creyente, usted entiende lo que significa celebrar lo que llamamos Santa Cena. En otros lugares dicen Eucaristía. Pero la idea es que es un acto conmemorativo, pero también significante como testimonio de la iglesia, de no solamente su unidad, pero también de su llamado que el Señor le ha dado o nos ha dado como iglesia. Hay que estar recibiendo de dos partes, está el jugo de uva y el pedacito de pan. Si es creyente, usted puede tomar parte de esto. Si usted no entiende lo que significa esto, está bien, no tiene que hacerlo. Eso no es mandatorio, no se sienta presionado de hacerlo, porque no es la idea. Pablo nos instruye en esto. Pablo, el que hemos estado estudiando, por lo menos el comienzo de su vida, él escribe una carta a los hermanos en Corintios, o la iglesia de Corinto, y había muchos problemas en esa iglesia, muchos problemas. Y una de las áreas que estaban fallando era la cena del Señor, estaban abusando. Y la cena era parte de una comida que hacían ellos también, y durante esa comida tenían lo que llamamos la Santa Cena. Nosotros no tenemos comida, pero ese era el contexto en ese entonces. Y él tiene que volverles a enseñar lo que es el significado de la Santa Cena. En el versículo 23 del 1 Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo había instruido a ellos esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ese pedacito de pan que usted ve ahí, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso es lo que vamos a hacer. Este pedacito de pan simboliza el cuerpo de Cristo quebrado, ¿verdad? Sacrificado por nuestros pecados. Y luego dice también: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced en esto todas las veces que la bebiereis. Cada vez que tomaran esa copa, ellos tenían que recordar esto. Dice: en memoria de mí, recordad que esto es un significado no solamente de su sacrificio en la cruz, la sangre de Él, pero también es la señal de un nuevo pacto. Esa es la copa, es un pacto, nuevo pacto que Él hacía con su pueblo, con ellos, y ahora es con su iglesia. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte, mira lo que dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí ven eso? Esto es símbolo de la unidad de la iglesia también, porque un cuerpo está unido y la copa establece ese pacto con el Señor, pero la iglesia también tiene esa relación unos a otros. Y en segundo lugar, esto es un testimonio, es una predicación. Cuando tomamos esto y decimos: Señor murió, decimos, ¿verdad?
y estamos predicando, Cristo murió para darnos salvación, el Evangelio. Y estamos diciendo, Él viene pronto. Y queremos que las personas crean el Evangelio antes que Él venga. Así es que tomemos el pan, comámoslo, y tomemos la copa juntos. Señor, gracias una vez más por el sacrificio tuyo en la cruz. Gracias que tu sacrificio nos ha dado el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna y la esperanza de que no solamente estaremos contigo en la eternidad, pero que reinaremos contigo en tu reino y esperamos tu venida. Y mientras tanto queremos rogar que nos sigas ayudando a comunicar el sacrificio tuyo, la salvación a través de tu sangre en la cruz, a todo aquel que todavía no te conoce. Podamos ser fieles en este llamado hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo. Amén. Dice, yo no tengo mucho conocimiento. No importa, como le digo. La verdad es que Dios quiere usarnos a nosotros y va a llevarnos a compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, seguimos sus pasos y compartimos el Evangelio con otros. Dios no va a hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, ¿cierto? Como miramos aquí, Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él le place, como en este caso hizo no solamente estos milagros, pero más que todo, el de salvar a muchas personas que no le conocían. Y pidamos a Dios que Dios pueda en esta semana darnos esas oportunidades de compartir el Evangelio con aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Puede ser un amigo, una amiga, un vecino. Y también vivamos esa vida podemos aprender algo de Tabita, es buenas obras. Que la gente nos conozca como personas que servimos a ellos porque amamos a Cristo. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos das. Gracias por tu verdad que encontramos hoy día. Gracias que tú usaste a Pedro como instrumento tuyo para llevar el Evangelio a aquellos lugares que no te conocían. Gracias que podemos aprender cómo Dios nos usa a nosotros. No tenemos que ser como Pedro. Sabemos que tú usarás a cualquiera de nosotros que se pone en las manos tuyas para seguirte y para servirte. Pedimos que esta semana podamos buscar esas oportunidades para compartir con otros el Evangelio. Y sobre todo, ayúdanos a mostrar con nuestra vida el amor que te tenemos y el amor que tenemos para otros como resultado de ese amor. Gracias, Señor, te damos. Pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén.